Vale, cuidado pues. A ver, profe. Usted tiene ese cilindro. ¿Qué es lo primero que usted tiene que más o menos visualizar o cómo comienza uno a interpretar típicamente un problema? Esos problemas, los problemas en ingeniería tienen una conexión fuerte con la geometría. Entonces, usted le habla de un cable coaxial, Paula, es básicamente un cilindro dentro de otro cilindro, ¿sí o no? Entonces, lo que pasa es que el cilindro de afuera, Paula, es un cilindro hueco. Entonces, este cilindro de afuera es un cilindro hueco. ¿Sí ve? ¿Dónde está hueco ese cilindro? Vea, el hueco está aquí donde yo voy a dibujar esto en verde. No dibujemos eso en otro color, dibujémoslo en blanco. Este es el hueco. Ahora, vaya pensando una cosa, Paula. ¿Dónde está la carga? ¿En qué cilindro está la carga? En el interior, ¿no? En el de Vea bien el adentro. problema. Vea bien el problema y dígame usted, ¿dónde está la carga? Yo lo voy haciendo preguntas, entonces usted me va a responder las preguntas que yo lo voy haciendo y ahí más o menos vamos a mirar cómo interpretamos el problema entre los dos. O entre los tres o entre los cuatro, depende de quién se quiera unir a esto. Profe, ¿ese problema cuál es? El problema 4 del taller 2. Gracias. El 6. No, No, el es el 6 4. el 6 Ah, fue el que leímos. fue el que leímos, que tiene que ver, digamos que con la competencia interpretativa. Profe, pues dice que el cilindro exterior tiene carga neta y pues el interior tiene una carga positiva uniforme. ¿Y el exterior qué? El exterior tiene, no tiene carga neta. Eso suena como raro, Paula. Pues que necesita la carga, ¿no? ¿Cómo? Pues que necesita la carga, ¿no? Porque dice que no, o sea, que no hay carga neta, entonces pues supongo que necesita la carga, ¿no? Si no hay carga neta, bueno, cuando no hay carga neta, entonces ¿a qué se refiere? Yo eso ya lo expliqué en clase. Pues que sí tiene carga, ¿no? Que la carga es cero. Sí tiene carga, pero es cero. Esa parte en blanco que yo acabo de dibujar ahí es el espacio que hay entre el cilindro interior y el cilindro exterior. Listo. Voy a hacer un esfuerzo para dibujar esta vaina, para que esto quede bien dibujado. Por lo tanto, la tapa del cilindro interior la estoy dibujando en amarillo. Esta es la tapa del cilindro interior. O sea, este de acá es el cilindro interior. Háganse de cuenta, esto es un rollo de papel higiénico dentro de otro rollo de papel higiénico. Bueno, yo voy a leer entonces el ejercicio y vamos a ver cuál es la interpretación que le dio Paula.
A ver, Paula, ¿qué es lo que usted está inventando ahí? No, profe, Muestre. ¿cuál inventando? Cable coaxial. Un cable coaxial largo consiste en un conductor cilíndrico interior de radio A, es decir, este radio de acá, la distancia entre este centro, esta distancia es A, ¿cierto? Sí. El cilindro interior es de radio A, muy bien. Y un cilindro exterior de radio B, de radio interior B y de radio exterior C. O sea, que la distancia entre este punto y este punto, que es el punto interior, ¿cierto? Esta distancia de aquí hasta aquí es B. Y esta de aquí hasta aquí es C. ¿Eso es claro o no? Sí, profe. O sea, esta distancia, Paula, que hay de aquí hasta aquí es B. Y la que hay de aquí hasta aquí es C. ¿Sí o no? O sea, el cilindro exterior tiene una pared interior, que es esa pared en rojo. Esta de acá. Y tiene una pared exterior, que es la pared en verde, ¿cierto? Ajá. Esa misma tapa blanca que yo dije allá, que es la área, que es el segmento entre los cilindros. Entonces es esta de acá. ¿Sí o no? Bueno, ustedes pueden terminar ahí el dibujo. Es como esta pared de acá. Esa tapa ahí. Ahora, hay que dibujar otro cilindro. Ya les voy a explicar por qué. Listo, entonces póngale cuidado. El cilindro exterior está montado sobre apoyos aislantes y no tiene carga neta. El cilindro interior tiene una carga positiva. Ah, tenía usted razón, Paula. Una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcule el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros a una distancia R del eje. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que nosotros nos piden? Que calculemos un campo eléctrico en esa región que yo pinté en blanco, porque es la región entre los cilindros. ¿Sí, sí o no? Sí. ¿Por qué es importante saber que el cilindro exterior está montado sobre un aislante? Es decir, que este cilindro de acá, esta parte en verde, lo que le está diciendo a uno el problema es que está aislada de la parte en amarillo. Eso es lo que dice el problema. Para que la carga que está en amarillo, esta carga de acá, que es una carga positiva, no se transfiera al otro cilindro. Eso es básicamente lo importante. Ahora, ¿dónde vamos a hallar el campo eléctrico? Vamos a hallar el campo eléctrico en la región en blanco. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Esa región en blanco. Entonces, para eso, vamos a encerrar ese cilindro amarillo con otro cilindro. O sea, ese cilindro amarillo va a quedar encerrado en otro cilindro. Pero ahora ese cilindro es de radio R. ¿Por qué? ¿Por qué encerré el cilindro amarillo? Para poder utilizar la ley de Gauss que dice que la integral sobre una superficie del campo eléctrico punto el diferencial de área es igual a la carga encerrada, ¿sí o no? Por
perdón, sobre epsilon sub 0. Esencialmente esta superficie S de acá es ese cilindro de radio R. Por eso es que yo encerré eso para que la carga del cilindro amarillo quedara encerrada por una superficie. ¿Por qué la encierro por un cilindro? Para preservar la simetría de la carga. Bueno, tómense 30 segundos y hagan alguna pregunta sobre eso. Si no tienen ninguna pregunta es que no han entendido el problema. Profe, es que podría volver a repetir, o sea, ¿por qué se hace el cilindro que está en morado? O sea, Porque nosotros lo que queremos hacer, como nosotros sabemos dónde está la carga eléctrica, la carga eléctrica está en este cilindro en amarillo, ¿cierto? Acá está la carga eléctrica. Y esta carga eléctrica va a estar generando un campo eléctrico. Entonces, este cilindro en amarillo está cargado. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahí básicamente lo que usted tendría que hacer es lo siguiente. Entonces, usted tendría que hallar el área superficial de todo el cilindro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El área superficial de todo el cilindro la podemos hallar usando coordenadas cilíndricas. ¿Para qué? Para radio constante. ¿Sí o no? Entonces, recuerden una cosa. El campo eléctrico va a ser constante en las paredes del cilindro, por lo tanto lo podemos sacar de esa integral. ¿Y quién es el diferencial de área para radio constante? Es simplemente H phi por HZ por d phi por dz. ¿Quién es H phi? Rho. ¿Quién es HZ? 1. Entonces esto es rho de phi de z. ¿En qué dirección? En dirección a rho, como vimos ayer, ¿cierto? Que es la dirección radial. Es decir, esa dirección a rho, si este es el eje del cilindro, por ejemplo, entonces la dirección a rho es la dirección que va en la dirección del radio del cilindro, por ejemplo, esta de acá. Pero como el cilindro da 90 grados, da 360 grados, entonces puede ser cualquier dirección. Cualquiera de estas direcciones es una dirección radial. Simplemente va en la dirección del radio del cilindro. Entonces, y entonces el diferencial de área que hemos escogido es un diferencial de área que esencialmente, si nosotros lo dibujamos acá, va en esta dirección, ¿cierto? Y es de magnitud, ese diferencial de área que dibujé para rho constante es rho de phi de z en a rho. Nosotros tenemos esto acá, que tenemos, sacamos el diferencial de área del campo eléctrico son paralelos. Y el campo eléctrico es constante en la superficie del cilindro. O sea que esto es la integral doble sobre esa superficie cerrada de rho por d phi por dz. Ya no coloco la dirección porque como sabemos que estos dos son paralelos, simplemente es el producto de la magnitud de uno por la magnitud del otro. Esto es igual a E por rho, que es constante, por la integral de 0 a 2pi de d phi, por la integral de 0 a la longitud del cilindro de dz. ¿Esto cuánto da esto? 2pi rho por L, por el campo eléctrico. Esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora, ¿quién es la carga encerrada? Como nos dice el problema, Paula, que hay una carga por unidad de longitud lambda, por lo tanto, la carga encerrada es igual a la longitud del cilindro por lambda. ¿Cierto? Entonces, de acá nosotros decimos, vamos a despejar E.
Entonces, E es igual a la carga encerrada sobre 2 pi rho L epsilon sub 0. Esto es igual a lambda L sobre 2 pi epsilon sub 0 rho L. Se va L con L y esto es igual a lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 rho, que es un resultado al que vamos a llegar en clase el sábado, ¿cierto? Yo le hubiera dicho que esperara, pero igual esto nos sirve para hacer un ejercicio de interpretación. Entonces, por lo tanto, en esa región, ¿sí o no? En esa región, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que el campo eléctrico para A menor que R, menor que B, que es el radio exterior, el radio interior del cilindro exterior. Entonces ahí el campo eléctrico es igual a ¿quién? A lambda sobre 2 pi rho, perdón, sobre 2 pi epsilon sub 0 rho. Donde rho simplemente digamos que el radio. Bueno, rho es realmente R, pues, ¿cierto? Es, sino que acá yo lo tomé como rho porque para diferenciar entre la coordenada cilíndrica rho y la coordenada esférica R, pues. Pero ese radio realmente es R, ¿cierto? Eso significa que si yo grafico el campo, aquí es A y aquí es B. Entonces, esto es como una hipérbola así, ¿cierto? Entonces, eso es entre A y B. Ahora, vamos a mirar entre 0 y A. Y para eso, vamos a leer bien el ejercicio. Yo le voy a decir una cosa, Paula, y usted necesito que me interprete. Póngame cuidado. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Listo. Eso significa, ahora, Paula, le voy a hacer una pregunta. ¿En el volumen del cilindro hay carga o no hay carga? Mm, sí, profe, ¿no? Póngale cuidado, vamos a hacer el dibujo. Entonces, en ese dibujo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que acá en esta tirita hay en esta tirita, digamos, de esta longitud de acá de esta tirita. Es una longitud muy pequeña, ¿cierto? Entonces infinitesimal. En este largo de acá, Paula, hay que una carga o una densidad de carga que es igual a lambda igual a Q sobre L. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que la carga realmente está sobre la superficie. Eso significa que si yo hago un cilindro gaussiano, adentro de ese cilindro interior, ¿cuál va a ser la carga que encierra este cilindro? Vamos a ver, vamos a pensar un poquito.
¿Cómo, profe, otra vez? Ya sabemos, ya habíamos dicho que la carga, Paula, está sobre la superficie del cilindro. ¿Cierto? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si la carga está sobre la superficie del cilindro, si yo dibujo un cilindro interior a ese cilindro, este cilindro es un cilindro de radio R, más sin embargo, es un cilindro de radio R, más sin embargo, R es menor que A, que es el radio del cilindro en rojo. Por lo tanto, ¿cuánta carga encierra ese cilindro? Ah, profe, pues a todo el cilindro, pues no hay carga. No encierra nada, porque la carga está en la superficie. ¿Sí o Ah, no? sí. O sea, es como un conductor porque pues la carga está distribuida en solo la superficie. Exactamente, oiga, Paula, 10 puntos ahí por eso. Ese fue un buen Sí, apunte. profe. ¿Cuánto costó en el quiz? 5, profe. Ah, bueno, entonces olvídelo. Al parcial. No, para el parcial, un punto ahí. Entonces, eso significa que la carga encerrada es igual a 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, entonces, cuando yo calcule el campo eléctrico, entonces, ¿quién va a ser quién? El campo por el área superficial del cilindro. Que es, sabemos, 2πr por L, ¿cierto? Igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Profe, perdón por interrumpirlo, es que hoy estaba haciendo el informe de electromecánica de las superficies equipotenciales, entonces me acordé que hablaba de eso y que había escrito algo precisamente como eso. ¿Es lo mismo de superficie equipotencial? De que, digamos que gracias a que no existe un campo eléctrico dentro de un conductor que esté en equilibrio electrostático, la variación potencial de un punto a otro en el interior del conductor es cero, por lo que el potencial eléctrico en todo el conductor es el mismo. Y esto indica que tiene un volumen equipotencial y una superficie equipotencial. Es que hoy estaba haciendo un trabajo sobre eso. Me acordé de eso. ¿Sí es eso? Bueno, entonces, sí, eso también lo hemos visto. Lo vamos a ver el miércoles. Un conductor, la carga en un conductor se puede mover libremente sobre la superficie, ¿sí o no? Nosotros en el tercer corte vamos a ver que ese caso del potencial eléctrico, cuando la carga se puede mover con libertad sobre la superficie, implica que no hay que hacer trabajo para mover cargas. Usted no necesita una fuerza externa. Por ejemplo, usted va a coger, le llegó una caja de zapatos de Estados Unidos, pues, ¿sí o no? Y usted lo tiene que subir, usted vive en un quinto piso. Usted tiene que coger esa caja, echársela al hombro y subirse 5 pisos con esa caja. Para usted poder subir esa caja desde el suelo hasta su apartamento, usted necesita aplicar una cantidad de fuerza para poder transportar esa caja, ¿cierto? Obviamente esa fuerza que usted tiene que aplicar tiene que ver con la gravedad, porque usted va a estar subiendo esas escaleras con esa caja en contra de la gravedad. Ahora le coloco esto a la inversa. ¿Cuánta energía tiene que aplicar usted si esa caja, si usted no la tuviera que subir, sino que usted la coloca en un carrito y simplemente la tiene que arrastrar a un primer piso? Entonces usted digamos que tiene más libertad cinemática en ese caso, tiene que aplicar menos trabajo, ¿cierto? Los electrones en una superficie equipotencial, que es un conductor, no necesitan aplicar ningún trabajo para desplazarse. O sea que mucho menos que si estuvieran en un carrito y tuvieran que desplazarse planamente, no subir escaleras, sino en plano. En ese caso, lo que se dice es que como
la carga se puede desplazar con libertad en la superficie de un conductor, no necesita realizar trabajo para desplazarse. Cuando no se necesita realizar trabajo, el potencial está relacionado con el trabajo. El trabajo que usted requiere para mover una carga es igual a la carga por la diferencia de potencial entre los puntos en que usted va a mover la carga. Por lo tanto, en un conductor, la diferencia de potencial es cero. Por eso es llamado superficie equipotencial, porque si usted mide el potencial en cualquier punto del conductor, le da lo mismo. O sea que para usted mover una carga entre esos dos puntos del conductor, digamos que este es el conductor, quiere mover una carga de acá hasta acá en un conductor, la quiere mover así. El trabajo que usted necesita es cero, porque la carga se puede mover con libertad porque es un conductor. ¿Qué significa eso? Que el potencial en este punto y el potencial en este punto, digamos, Φ1 y Φ2 son iguales. Y va a ser igual a este otro de acá. Y va a ser igual a este otro de acá. Sin importar el punto donde usted mida el potencial le va a dar lo mismo. Por eso se llama una superficie equipotencial. En todos lados va a tener el mismo potencial. Si usted, por ejemplo, Valentina, vio de pronto, no sé si ingeniería de suelos o topografía o algo así. En topografía, típicamente se hacen estas curvas así. Esto se llaman también superficies equipotenciales en topografía. Cada una de estas curvas representa un terreno a determinada altura. Eso sí lo vi, pero en otra clase de otra cosa. Sí, eso sí sé qué significa. Digamos 1 metro, Esas 2 metros, 3 metros, ¿cierto? Lo que esto significa es que en cada curva de esas, usted no requiere aplicar ningún trabajo para usted desplazarse porque está a la misma altura. O sea que usted acá no va a requerir trabajo para moverse porque usted está a la misma altura. ¿Cuándo requiere usted trabajo? Cuando usted va a comenzar a subir por una montaña, ¿cierto? O sea, si usted va a pasar de acá a acá, sí requiere trabajo, o de acá a acá. Pero si usted se va a desplazar por la misma curva, no, porque está a la misma altura. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que la energía potencial en cualquier punto de esa superficie es la misma. Porque la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Como la altura en cualquier punto de esta superficie es la misma, por lo tanto, esa energía potencial es la misma en todos los puntos. Y la diferencia de energía potencial, que es lo que tiene que ver con el trabajo, va a ser igual. Entonces, estas también son superficies equipotenciales, porque aquí la energía potencial gravitacional es la misma en todos los puntos. Y aquí la energía potencial eléctrica es la misma en todos los puntos. Eso es lo que es una superficie equipotencial. Y por eso un conductor es una superficie equipotencial. Porque no se requiere trabajo para desplazarse en la superficie. Lo mismo que acá. El Lo desplazamiento hizo es ver más igual. fácil, profe, y más ¿Cómo? entendible. ¿Cómo? Que lo hizo ver más entendible, porque para llegar a esa conclusión que tengo en el informe, tardé como 1000 años, y usted lo hizo ver muy sencillo. O sea, me lo hizo entender fácil. Lo puede ver con estos planitos de acá, como usted ve criptografía, topografía. Entonces, en el libro guía hay una cosa sobre estas superficies equipotenciales muy buenas con topografía. Entonces, después cuando estemos en clase les explico más esto. Gracias, profe. Ok, no problem. Ahora, retornando al problema que nos atañe y en el que nos comprometió la compañera Paula Jimena. Como esta carga acá encerrada por ese cilindro es cero, por lo tanto, en este, para R menor que A,
Como la carga encerrada es cero, por lo tanto, cuando usted despeja el campo eléctrico, le da que el campo eléctrico es cero. Dentro de una superficie donde la carga encerrada sea cero, como en el quiz, el campo eléctrico va a ser cero. Entonces, si nos devolvemos a la gráfica, por lo tanto, aquí, entre A y B, el campo eléctrico es cero. Ahora miremos cómo es el campo entre B y C. Y después para R mayor que C. Entonces, a ver, Paula, ¿qué haría usted entre B y C? Lea el ejercicio. Profe, ¿me hace el favor? ¿Vuelve a la gráfica? ¿A cuál? Al cilindro. Sí, al primero, el que hice. Pero, Paula, lea el enunciado. Lo leo para todos, ¿sí? Léalo otra vez y mirar si alguien se da cuenta, entonces levante la mano y cántelas de una, pues. Listo, dice. Un cable coaxial largo consiste en un conductor cilíndrico interior con radio A y un cilindro exterior con radio interior B y radio exterior C. El cilindro exterior está montado en apoyos aislantes y no tiene carga neta. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcula el campo eléctrico A en cualquier punto de los Devuélvase otra vez. Vuelva a leer, porque no se dio cuenta. Devuélvase un poquito. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. ¿Eso, profe? No, continúe otro poquito. Calcula el campo eléctrico A. No. Entonces devuélvase del todo. Vuelva a leer. Creo que ya sé. En el cilindro exterior está montado en apoyos aislantes y no tiene carga neta. El cilindro exterior no tiene carga neta. Bueno, continúe. Espérenme, no veo. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcula el campo eléctrico en cualquier punto de los cilindros a una distancia r del eje. Y B en cualquier punto fuera del cilindro exterior. ¿Sigo, profe? Sí. Elabora una gráfica de la magnitud del campo eléctrico como función de la distancia r desde el eje del cable de R igual a 0 y R igual a 12. Muy bien. Listo. Entonces, Paula, no escucho la respuesta. Sí, Leslie, la carga neta de ese cilindro, vea, si leyó lo que dijo Leslie, Paula. ¿Cuánto es la carga neta de ese cilindro? En el cilindro exterior o sea, no tiene carga. 0. Y entonces, Pues 0. bueno, entonces ¿cuánto da el campo ahí? 0. Bueno. Muy Profe, iba bien, a Leslie. decir eso, pero no sé por qué. Entonces esto es una vaina de interpretación, ¿cierto?
Si ustedes me demuestran que saben interpretar el problema, yo les paso el parcial fácil. Por lo menos haciendo los ejercicios. ¿Yo por qué creé la bitácora? Por dos razones, por lo menos. Una es para que se acostumbren a trabajar, porque esto requiere trabajo. Dos, es que por lo menos, digamos que repetitivamente, haciendo ejercicios que requieren una cierta pericia para poderlos formular, tal vez, digamos que algo interesante suceda, ¿cierto? Bueno, les coloqué ahí también en el chat del Teams, perdón, del Zoom, les coloqué un formulario para que lo rellenen las personas que asistieron a la asesoría, ¿cierto? Entonces, apenas vayan teniendo tiempo, por favor, lo van rellenando. Listo, entonces, muy bien, Paula. Entonces, ese campo eléctrico en esa región, ¿sí o no? Entonces, en esa región, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? 0, profe. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, vamos a mirar una cosa. Eh, entonces, ¿cómo nosotros nos dimos cuenta que eso es 0? Entonces, primero de todo, haciendo la observación que hizo Leslie. Si yo voy al enunciado, entonces, y me dicen a mí, vea, el cilindro exterior está montado sobre apoyos aislantes. Un cable coaxial largo consiste de un conductor cilíndrico. Escuchen muy bien todos, por favor. Un cable coaxial largo consiste de un conductor cilíndrico interior con radio A, ¿cierto? Y un cilindro exterior, otra vez, un cable coaxial largo consiste en un conductor, ¿qué dice ahí? ¿Un qué? Conductor. ¿Cómo es el campo eléctrico dentro de un conductor? Pues la carga está distribuida solo en la superficie, profe. O sea que dentro del conductor, ¿cómo es el campo eléctrico? Si este es el conductor y la carga solo está distribuida sobre la superficie, ¿Esférico? el campo eléctrico esférico. Ah, ya entiendo. Usted me está haciendo bullying, ¿cierto? Eso es una broma. Pues quedaría Q sobre 4. ¿Sí o no, Valentina? Pues no, pero como dibujó un círculo y dice, ¿de qué forma está? Y pues, el círculo. Los tengo espillado. Están bulineando al profesor. Profe, pero nosotros Ay, no, siempre profe, lo no me va a volver a lidiamos a hablar nunca usted más. y somos unas ¿Cómo, almas de Laura? Dios. ¿Cómo, Laura? Profe, que usted dice que nosotros siempre lo lidiamos, pero somos unas almas de Dios. Ah, bueno. Les creo. Les creo, pero voy a jugar a que no les creo, pero les creo. Bueno, almas de Dios. Entonces, ¿cómo es el conductor? ¿Cómo es el campo eléctrico dentro de un conductor? Si la carga, como bien dice Paula, se distribuye sobre la superficie, si yo dibujo una superficie gaussiana dentro de un conductor, ¿cuánta carga está encerrando esta Nulo. superficie gaussiana? ¿Cómo? Nulo, ¿no? Ahí es 0. ¿Por qué? Porque la carga ¿Qué? encerrada es 0, ¿cierto? Sí. ¿Y eso no lo decía al inicio? Un momentico. Dentro de un conductor,
E es 0. Si tienen algún comentario que hacer en el formulario que les acabé de enviar, lo pueden hacer debajo del nombre, que eso les da para respuesta larga. Pueden hacer un comentario ahí. Entonces, ahora, ¿qué decía al inicio, jovencitos? Dice, un cable coaxial largo, escuchen, consiste en un conductor cilíndrico interior con radio A y un conductor cilíndrico con radio interior B y radio exterior C. Es decir, los dos cilindros, vea, tanto es en amarillo como es en verde son conductores. O sea que, ¿cómo es el campo adentro? Cero. Cero. Profe, pues me acabo de Esta dar parte de cuenta. acá, vea, Paula, esta No, parte de acá corresponde al interior del cilindro interior, ¿cierto? Y esta parte de acá corresponde al interior del cilindro exterior. En el interior de ambos cilindros, por ser conductores, el campo eléctrico es cero. profe, me acabo de dar cuenta y pues, o sea, sí, leyendo el problema, como que uno de una vez se da cuenta que va a dar cero, o sea, el campo eléctrico, ¿sí? O sea, Porque dentro interpretándolo del de una vez. conductor es cero, que le están diciendo un conductor. Dice, calcula el campo eléctrico dentro de este conductor esférico. Dice de una vez, E igual a cero. Se finí, ¿sí o no? Ajá, sí. Entonces, ahora, ¿por qué entre A y B no es cero? Porque entre A y B hay un apoyo aislante, ¿sí o no? Vean lo que dice, el cilindro exterior está montado en apoyos aislantes y no tiene carga neta, ¿sí o no? ¿Eso qué significará? El hecho de que no tenga carga neta significa, obviamente tiene que ser así, que en esta superficie de acá, de radio B, la carga es positiva y en la superficie de radio C la carga es negativa. Por eso en ese cilindro exterior la carga neta es cero. Listo. Ahora, si nosotros vamos a mirar por fuera de ese cilindro, ¿cuándo es el campo? Entonces dibujamos un cilindro gaussiano que encierre a todos los cilindros. O sea, esto es un cilindro de radio R y aquí R es mayor que C. ¿Cuánto es el campo? ¿Cuánto es la carga encerrada por ese cilindro grande? Cero. No, Leslie y Paula, no es cero. ¿Por qué? Porque la carga encerrada por ese cilindro grande es la carga encerrada, es la carga de este cilindro exterior, ¿cierto? Que ya sabemos que tiene carga neta cero, ¿cierto? Cero más la carga del cilindro interior, que es Q. O sea que la carga encerrada por ese cilindro rojo simplemente es la carga del cilindro en amarillo, que es Q. Ah, sí, ¿Sí o no? sí, queda la del amarillo. ¿Por qué? Porque como nos dice el problema, que la carga neta, ojo, neta del cilindro exterior es cero. No nos está diciendo que la carga es cero. Nos está diciendo la carga neta del cilindro exterior es cero. Eso es una vaina muy distinta. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿eso qué significa? Por fuera, para R mayor que C, por lo tanto, 2pi por R por L es igual a la carga encerrada sobre epsilon. La carga encerrada, ¿quién es? Lambda por la longitud del cilindro interior sobre epsilon sub 0. Esta L se va con esta L, despejando E para R mayor que C. E es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 R.
Exactamente, Leslie, por la carga del cilindro interno. Muy bien. Esa es digamos que esa es la lógica que uno tiene que aplicar ahí. Muy bien, Leslie. Entonces, ahora volvemos a hacer esa gráfica. Entonces, ¿quiénes son los conductores? El conductor está entre 0 y A, ¿cierto? Y entre B y C. O sea que aquí es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El apoyo aislante está entre A y B. Y por fuera del cilindro también hay un campo eléctrico, ¿sí o no? Déjame esto un poquito más grande. Como algo así, ¿cierto? Problema 4 evolucionado. Oiga, vea. Hicimos el 1, hicimos el 2, ¿sí o no? Hicimos el 5, ahora hicimos el 4. Les dije que entre el 6 y el 7 escogieran uno solo. Y así Valentina decía que en las asesorías no hacemos ejercicios. Ay, yo no estoy diciendo eso, que es bueno hacer ejercicios. Usted dijo que en las asesorías no hacíamos ejercicios. No, pues no, pues siempre hacemos ejercicios en la asesoría, sino que me refería a que cómo iba a ser, si todos veníamos y así y planteábamos un ejercicio a cada persona, o pues a futuro, cómo iban a ser las nuevas asesorías, que no sé, sabemos aún, o simplemente íbamos a hacer un ejercicio por asesoría, ¿sí? No, pues no Ay, sé. ¿cuál? ¿Yo a qué hora dije que no hacíamos ejercicios, profe? No me acuerdo, pero en algún momento dijo. Uy, así puntual, no, porque yo no me acuerdo. Ah, bueno, entonces yo tampoco. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Laura Valentina, Señor, ¿a usted le quedan fuerzas para hacer la pregunta que tenía para hacer o no? no. No, proferito, no. Esto, pero me hizo caer en cuenta de algo con este ejercicio. Entonces, yo creo que, pues ya lo planteé, pero no, no, no. Entonces, esto de pronto en eso mañana o solamente es una pregunta puntual, pero tengo que organizar algo. Yo simplemente le preguntaba si quería hacer la pregunta, porque como usted también planteó una pregunta, entonces tenía que preguntarle. No, por el momento no. Bueno, es esa pregunta. Entonces ya tenemos la pregunta 4. ¿Cuál es la pregunta 3 de taller? ¿Qué es lo que dice la pregunta 3? Dice,
A partir de las ecuaciones de transformación entre los sistemas cartesianos y cilíndricos de representación dadas por x igual a rho coseno de phi y y igual a rho seno de phi y z igual a z. Perdón, profe, es que hicieron bulla acá. Sigo. Determina el vector posición R en términos de las variables del sistema cilíndrico de representación, los factores de escala H, rho, H. Ay, no veo, profe. HFI, HRO, HFI, HZ. Ajá. Determina el diferencial de volumen para el sistema de representación cilíndrico, los diferenciales de área para No radio. entiendo. Porque entonces esa pregunta la hicimos ayer. Entonces, ¿cuáles fueron? O sea, esa pregunta la hicimos ayer. Pero un momentico, yo reviso. Ah, es que la primera pregunta me quedó incompleta. Venga, o no, espera un momentico. ¿Será que es que yo compilé esto? Mejor dicho, Paula Jimena, hágame un favor, léame la primera pregunta. Comiéncemela a leer para yo saber de qué se trata. La primera pregunta del taller. A ver. Del 2. Ajá. El vector posición expresado en términos de coordenadas esféricas se puede escribir de la siguiente manera. R igual a R coseno de phi seno de teta a x más R seno de phi seno de teta a y más R coseno de teta a z. A partir de este, determinar los factores de escala del sistema esférico de representación HR, H teta y H phi. Determine la relación entre los vectores unitarios de la representación cartesiana AX, AY y AZ y los vectores unitarios de la representación esférica AR, Aθ y Aφ. Esa es la 1. Sí, señor. Esa la hicimos también ayer. ¿Cuál es la 2? Dice lo de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana de transformación entre el diferencial de volumen en el sistema de representación cartesiano y el sistema de representación esférico. Esa también la hicimos ayer, que ahí fue cuando Laura comenzó a calcular el determinante. Ajá, sí, profe. Y la 3 también la hicimos ayer. La 4 la hicimos hoy. La 5 está hecha en un video. O sea, ese segundo taller se le redujo a una sola pregunta. Profe, el tercero, ¿no lo hemos hecho? ¿Cuál tercero? No. En la pregunta 3. Claro, la hicimos ayer. Esa es la de coordenadas cilíndricas. Esa la hicimos ayer toda. Ah, no, mentiras. Hasta escribimos la matriz y todo. Ah, sí. Ese fue el que hicimos de primeras. Y después fue que hicimos el segundo y luego el primero. Simplemente les queda escoger entre el 6 y el 7, alguno de los dos y terminan ese taller. Ahora, el taller que le subí hoy es un taller, este taller era un taller de preparación. El taller que le subí hoy es un taller que de esos ejercicios de taller se parecen mucho al parcial. Ahí está la clave, entonces. Entonces, ya con este taller ustedes más o menos saben manipular la ley de Gauss, ¿cierto?
Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿O cerramos la sesión? Profe, respecto a las asesorías,